Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado, director de Plata Blanca, y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre finanzas para no financieros. Hablar en Plata Blanca es hablar de forma clara, sencilla y sin complicaciones, lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Bogotá, Colombia, Juan Pablo García. Él es el cofundador de la Activa. Juan Pablo es licenciado en Artes, Economía y Administración del Eckerd College en la Florida, Estados Unidos. Ha trabajado como banquero de inversión en Berkeley y Raymond James y Asociados. También se desempeñó como oficial de inversiones en Capital Group del Reino Unido. A Juan Pablo lo pueden encontrar en LinkedIn. Activa la pueden seguir en Twitter como @activa_co. Y a nosotros, Plata Blanca, nos pueden seguir como @platablanca.com. Iniciamos. Juan Pablo, bienvenido y muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Vamos a comenzar en este episodio de Finanzas para no financieros con una pregunta muy básica. ¿Qué deben tener en cuenta las personas que no están en el mundo financiero sobre las finanzas? Hola Juan, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá compartiendo este espacio. A ver, hay tres conceptos básicos que si logramos interiorizar y poner en práctica, vamos a poder tomar mejores decisiones con respecto a nuestras finanzas. El primero, y es algo que de pronto hemos escuchado por ahí, es el costo de oportunidad del capital. Este es el costo implícito en el que incurrimos cuando al escoger una alternativa de inversión o de ahorro, no escogemos otras alternativas. Déjenme, les pongo un ejemplo. Yo como inversionista en un mundo hipotético tengo solamente dos alternativas, una cuenta de ahorros y un portafolio de fondos de inversión colectiva que me rinde el 6% al año. Al yo escoger la alternativa de la cuenta de ahorros, mi costo de oportunidad de escoger esta alternativa es no ganarme el 6% de rendimiento que pude haberme ganado invirtiendo en el portafolio de fondos de inversión colectiva. Esto significa que dejar plata quieta tiene costos implícitos de no estarnos ganando los rendimientos que podríamos obtener en otras alternativas. El segundo concepto que para mí es fundamental es entender el valor de la plata en el tiempo. Es que la misma cantidad de plata vale más hoy de lo que valdría esa cantidad en un futuro. Ejemplo, si yo soy un inversionista racional y me ponen a escoger entre recibir 1 millón de pesos hoy o recibir ese mismo millón de pesos dentro de un año, yo debo escoger recibir ese millón de pesos hoy. ¿Por qué? Ya entendemos el concepto del costo de oportunidad. Acordémonos que plata quieta o plata que no podemos trabajar todavía tiene un costo de oportunidad, o sea, un costo implícito que equivale a la rentabilidad que estamos dejando de ganar. En este caso, al yo recibir 1 millón de pesos en el futuro, yo estoy sacrificando una rentabilidad que yo podría obtener si contara con ese 1 millón de pesos hoy en día. Es por esto que la decisión racional sería poder contar con ese 1 millón de pesos hoy y no dentro de un año, dado que ese 1 millón de pesos puede llegar a valer más en el transcurso de ese año a partir de la rentabilidad que podemos obtener. Y el tercer concepto es el del interés compuesto, que es la fuerza que hace que nuestras inversiones crezcan de manera exponencial, pues periodo a periodo obtenemos rentabilidad no solamente sobre el capital que invertimos, sino sobre los rendimientos que vamos acumulando. Un ejemplo, empezamos a invertir con 1 millón de pesos en un portafolio de largo plazo que nos rinde el 10% al año. Al final del primer año generamos una rentabilidad de 100,000 pesos y terminamos con 1,100,000. Al final del segundo año, esa rentabilidad del 10% la obtenemos ya no solo sobre el 1,000,000 de pesos que invertimos al principio, sino sobre el 1,100,000 con que terminamos en el periodo anterior. Es decir, que el segundo año obtenemos una rentabilidad de 110,000 y terminamos con un saldo de 1,210,000. Y así sucesivamente nuestras inversiones van creciendo en el tiempo, beneficiándose de la magia, entre comillas, del
del interés compuesto. Si logramos interiorizar estos tres conceptos y los utilizamos para tomar decisiones del día a día sobre nuestras finanzas personales, vamos a poder alcanzar una mejor salud financiera y a la larga más libertad financiera. Muy bien, Juan Pablo, creo que has resumido de una excelente manera lo que se debe tener en cuenta para empezar en el mundo de las finanzas. Yo soy ingeniero financiero, yo me acuerdo que en la clase de teoría de las finanzas, pues parte de la definición de las finanzas y del estudio del valor o del costo que tiene el dinero a través del tiempo. Entonces, esta introducción de pronto me recordó un poco a esa clase porque así se empieza en el mundo financiero. Ya se empieza a mirar luego es cómo se puede aplicar estos conceptos, cómo se busca una mayor tasa o un mayor rendimiento con respecto al nivel de riesgo, con respecto a ese perfil del inversionista y que bueno, que ya hay muchas técnicas ahí de por medio y muchas metodologías y estudios para poder tener algo de optimización, algo de encontrar la mejor solución posible. Juan Pablo, entonces te pregunto, una vez haber conocido esos tres conceptos tan importantes, digamos que para terminar esta primera pregunta es, ¿cuáles son los principios básicos de las finanzas? Es decir, cuando las personas piensen en finanzas, ¿cuáles son esos principios que debería regir el manejo del dinero de su bolsillo o de su negocio? En fin, con respecto a las finanzas. Sí, es una buena pregunta. A ver, las finanzas son un área de la economía que estudia cómo cómo las personas o empresas consiguen plata para desarrollar sus actividades productivas y cómo las personas y empresas invierten los recursos que les sobran. ¿Listo? Y hay que entender un concepto básico en las finanzas, que es la relación entre el riesgo y el potencial de rentabilidad. En términos generales, entre más riesgo esté dispuesto a asumir yo, más rentabilidad debería demandar a cambio de ese riesgo. Y normalmente tenemos una noción equivocada de lo que es el concepto de riesgo en las inversiones, porque es común pensar que invertir se trata o de ganar muchísima plata o de perderlo todo en el escenario adverso. Y es importante tener en cuenta que hay distintos niveles de riesgo para las distintas situaciones de las distintas personas y en esa medida lo más importante es poder entender cuál es ese nivel de riesgo que cada uno de nosotros podemos tolerar y en función de ese nivel de riesgo, cómo podemos hacer para maximizar el retorno que obtengamos dentro del nivel de riesgo que sea el nivel apropiado para cada uno. Y como lo comentabas ahora, Juan, hoy en día hay muchas alternativas, hay herramientas que podemos utilizar no solamente para acceder a los productos de inversión y a los portafolios, sino para encontrar esa asesoría que nos puede ayudar a nosotros a entender cuál es el perfil de riesgo que nos corresponde a cada uno y en función de eso, cuál es el portafolio que más nos conviene para alcanzar nuestras metas de la forma más eficiente posible. Pablo, te cuento que alguna vez en Plata Blanca hicimos un video documental acerca de algo que nos estaba consultando mucho la gente, de un posible instrumento de inversión que al final, pues, para los que quieran ver el video, por acá les queda el link para que revisen la investigación que hicimos, pero lo que te quiero contar es que dentro de esta investigación, dentro de este estudio, analizábamos de cuál era la diferencia entre invertir y apostar, porque eso que tanto nos estaban preguntando parecía más a una simple apuesta, y uno a veces ve en las películas que le venden a uno como las inversiones como una apuesta, apuesto a tal instrumento de que eso va a subir y bueno, pero llegamos a la conclusión que la diferencia con un juego de casino o con cualquier otra apuesta tradicional es ese tema que mencionas, es la administración del riesgo. Mientras que en una apuesta de casino es, como popularmente se conoce, el all-in, o sea, lo gano todo o lo pierdo todo y todo es al azar, tengo un 50% de ganar y un 50% de perder, no puedo predecir nada, no puedo hacer ningún estudio más que probabilísticos del azar, pues en las inversiones realmente hay un montón de herramientas para poder administrar el riesgo
y para poder aterrizar un poco más las posibilidades de ganancia que tengo sobre estos títulos de valor. Exacto, Juan. En esta industria hay un término que se escucha frecuentemente y es el asset allocation. Y esto no es nada distinto a utilizar distintas combinaciones de activos para conformar distintos portafolios que se acomoden a los distintos niveles de riesgo de las personas. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, en TIVA es, de acuerdo al nivel de riesgo de la persona y a los objetivos que tenga y a la longitud de tiempo en el que quieran alcanzar esos objetivos, tenemos distintos distribuciones de portafolios para poderle recomendar el portafolio que más le convenga a cada uno según su situación personal. Y esa es precisamente esa administración del riesgo que nos permite de manera informada maximizar la rentabilidad que puede tener una persona para el nivel de riesgo que asume, que debe ser nuestro objetivo como inversionistas. Muy bien, entonces dimos un primer paso al mundo financiero, al mundo de las finanzas en general. Ahora, ¿qué tal, Juan Pablo? Y te propongo si pasamos a algo más específico, que son las finanzas personales, a lo que tanta gente está interesada y se hace sus preguntas y cada vez piden más educación financiera, porque es cierto, ni en las escuelas, muchas veces en los hogares no se tratan este tipo de temas. Te voy a hacer una pregunta muy básica, muy común, que mucha gente se hace, y es, ¿cuál es la clave de manejar bien el dinero? Hay tres recomendaciones que normalmente damos para que las personas puedan mejorar la forma como manejan su plata. La primera es, hay que empezar por tomar la decisión de que nuestra plata trabaje por nosotros. Y para muchos esto va a implicar migrar de las cuentas de ahorro y los productos más tradicionales a productos de inversión que verdaderamente permitan que nuestra plata trabaje. La segunda recomendación es siempre buscar asesoría para asegurarnos de estar maximizando la rentabilidad que podemos obtener. Como les comentaba ahorita, nuestro objetivo como inversionista siempre debe ser maximizar la rentabilidad para el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Y la asesoría es un componente muy importante para asegurarnos de estar invirtiendo en el portafolio que más nos conviene. Y la tercera recomendación, y tal vez es la más importante, es que tenemos que ser disciplinados en la ejecución de nuestros planes de inversión. Y nuestra recomendación más específicamente es siempre destinar un porcentaje de cada ingreso que tengamos para invertir en nuestro futuro y en estas metas que cada uno tiene. Juan Pablo, hace poco hacíamos una transmisión en vivo en Instagram en @platablanca, donde respondíamos o tratábamos de responder esa pregunta de dónde guardar el dinero. Y llegamos a una conclusión, a la siguiente, te la quisiera proponer para ver cómo la ves y sobre todo para ayudarle a entender a las personas a entender ese concepto de que el dinero trabaje por uno. Hacíamos una primera clasificación, dejar el dinero fuera del sistema bancario, que tiene N riesgos, que tiene los costos de oportunidad que mencionabas al principio, que tiene, por decirlo así, el enemigo de la inflación que se come ese dinero mientras no está rentando en algo. Y la segunda forma es dentro del sistema financiero. Y dentro de este sistema financiero, pues se abría en dos partes también. Una es cuando yo le entrego el dinero al banco, me entrega una rentabilidad muy mínima, puede ser en una cuenta de ahorros o inclusive en un CDT o en algún instrumento que es una rentabilidad muy mínima, y el banco o esta entidad financiera hace ese dinero, digamos que ese dinero lo pone a trabajar para ellos, ¿cierto? A mí me asegura algo muy pequeño, pero los excedentes de rentabilidad se lo quedan ellos. Eso es importante reconocerlo. Y entonces yo lo llamaba como una inversión pasiva. Le entrego el dinero al banco, me devuelven un poquito y las mayores réditos pues se queda para esta institución. Mientras que una inversión activa, que creo yo que es lo referente a que el dinero trabaje por uno, es que uno cuando entrega este dinero a una fiduciaria, a una sociedad comisionista de bolsa, para que, digamos que se le crea una cuenta a uno y estas personas, estos gestores, ponen a producir ese dinero con esa relación de riesgo-rentabilidad, pero esa rentabilidad va para uno y le cobran una comisión. O sea que es algo más activo, es realmente ese dinero uno le puede hacer esa trayectoria de que ese dinero sigue siendo el de uno y esa rentabilidad al fin y al cabo
se irá para la cuenta personal. Así es, yo creo que el orden de los factores debe ser, nuestro primer objetivo como inversionistas es que nuestra plata no pierda valor contra la inflación. Y en ese sentido, tiene sentido arrancar por invertir en productos financieros que no solamente nos den una rentabilidad, sino que nos den una rentabilidad suficiente para que la inflación no se vaya comiendo nuestro capital. En los últimos 15 años en Colombia la inflación ha promediado más o menos el 3,5%. Entonces, cualquier inversión que hayamos hecho en un producto financiero que te rinda menos del 3,5% significa que en términos reales estamos perdiendo valor contra la inflación. Y digamos, el segundo objetivo es, dentro del nivel de riesgo que tengamos, es maximizar ese retorno. Y hay maneras a través de inversiones como las catalogadas activas de, sin incurrir en niveles mayores de riesgo que las inversiones que catalogabas pasivas, podemos generar rentabilidades mayores. Por ejemplo, hay portafolios de fondos de inversión colectiva que invierten en títulos de renta fija de corta y mediana duración. Ese tipo de portafolios son portafolios de muy bajo riesgo, pero que nos permiten obtener una rentabilidad que, si nos vamos a los promedios históricos, va a ser una rentabilidad muy superior a lo que nos da una cuenta de ahorros o un CDT o un instrumento más de naturaleza más tradicional, ¿no? Entonces, lo importante es tener en cuenta que esos son nuestros dos objetivos. Uno, ganarle a la inflación. Dos, maximizar el retorno para el nivel de riesgo, para así poder tomar las mejores decisiones en cuanto a qué hacer con nuestra plata. Juan Pablo, ¿qué es ese famoso término que ve uno en todos lados y que mucha gente habla de eso, que se encuentran en 1000 videos en YouTube? ¿Qué es la libertad financiera? A ver, desafortunadamente, muchos terminamos siendo esclavos de nuestras finanzas y ya me explico por qué. Y yo creo que es parte de dos factores. Uno, falta de organización, y dos, falta de conocimiento de que las herramientas existen para ayudar a organizarnos. Para mí, la libertad financiera se alcanza cuando podemos tomar o cuando tomamos decisiones inteligentes acerca de qué hacer con nuestra plata, que al final del día se traducen en tener la capacidad de tener una mejor calidad de vida, gastarnos nuestra plata en las cosas que verdaderamente nos importan, y asegurar nuestro futuro de tal forma que estemos preparados para las distintas etapas de nuestras vidas. De esta manera evitamos ser esclavos de nuestras deudas, no tener certeza de cómo vamos a financiar hitos importantes como la educación de nuestros hijos, como nuestra pensión, y en la medida en que podamos reducir esa incertidumbre y tener autonomía sobre nuestras finanzas personales, vamos a ir ganando libertad financiera. Y el mensaje es: un poquito de organización y un poquito de disciplina puede hacer una diferencia grande a la hora de llegar a esta libertad financiera o ganar libertad financiera. Juan Pablo, los esquemas piramidales o los esquemas Ponzi se le debe el nombre a su creador, Ponzi, un italiano que en Nueva York, por allá en 1920, más o menos por esa época, se sentó a pensar cómo estafar a la gente y se creó su esquema piramidal, las famosas pirámides. Eso es viejo, ese cuento no es nuevo, y cada año se sigue hablando de estas pirámides, y cada vez la gente sigue todavía cayendo, a pesar de los temas de educación financiera y a pesar del esfuerzo pues, que hacemos muchas entidades, como hace TIVA, como hace Plata Blanca, o como hacen las entidades regulatorias del Estado para que la gente no caiga en esto. Entonces, o sea, acá uno se pregunta, ¿por qué crees que la gente sigue cayendo en pirámides y en estafas? ¿Por qué la gente cae en estos sistemas fraudulentos? Mira, Juan, siempre va a haber gente mala tratando de aprovecharse del desconocimiento de las personas en algún tema en particular, ¿sí, no? Y el mundo financiero no es la excepción. Pero yo creo que hay cosas sencillas que podemos hacer para evitar caer en este tipo de estafas.
La primera es, y esto es bien de sentido común, ¿sí, no? Pero si lo que te están ofreciendo es muy bueno para ser verdad, es muy probable que no sea verdad. Esas inversiones que nos ofrecen con rentabilidades del, no sé, 50, 100% al año a perpetuidad, en la práctica no existe. Yo desconfiaría de cualquier inversión que me asegure una rentabilidad astronómica. La segunda es, tenemos que asegurarnos siempre de invertir a través de canales y empresas que tengan las certificaciones para poder ya sea distribuir o manejar productos de inversión. Todas deben ser vigiladas por la Superintendencia Financiera. No existe tal cosa como un administrador de inversiones no vigilado o que no tenga que contar con las licencias que requiere la ley para hacer este tipo de actividades. Y la tercera recomendación es siempre buscar invertir con intermediarios que tengan una buena reputación en el mercado y un buen respaldo institucional. Antes de tomar la decisión de con quién vamos a invertir nuestra plata, yo creo que vale la pena hacer la tarea de por lo menos averiguar cuál es el respaldo de este intermediario. Yo creo que estas son cosas sencillas de implementar y que pueden hacer una diferencia grande a la hora de no caer en este tipo de trampas. Juan Pablo, ustedes tienen unos cursos de finanzas para no financieros muy interesantes en YouTube, que están abiertos al público, que son gratuitos. ¿Qué temas están manejando en estos cursos? Sí, a ver, el objetivo de Educativa, que es como hemos llamado a nuestro programa de educación financiera, es llevarle a todas las personas a través de estos minicursos y otro tipo de formatos, conceptos básicos de finanzas personales de forma muy aterrizada, muy en línea con lo que buscan hacer ustedes en Plata Blanca. A los financieros, por algún motivo, nos encanta complejizar las cosas, incluso cuando son cosas que por naturaleza no son complejas. Y en TIVA queremos luchar contra eso porque creemos que es una de las barreras que nos hemos nosotros como industria financiera autoimpuesto y que no invita a la participación de todo el mundo en la industria, lo cual no tiene sentido. A través de Educativa queremos llevar la información a las personas de forma aterrizada y amigable para que todos podamos tomar decisiones informadas acerca de nuestras finanzas personales y tengamos presente que hoy en día existen herramientas que nos pueden ayudar a organizarnos y a planificar nuestras finanzas. Y en este tipo de cursos y a través de los distintos formatos, lo que hacemos es tratar temas como los que conversamos anteriormente, que es el costo de oportunidad del capital y por qué es importante a la hora de yo tomar la decisión de qué hacer con mi plata, por qué el interés compuesto es una oportunidad grande de que nuestra plata trabaje para nosotros en el futuro, el valor del dinero en el tiempo y este tipo de conceptos que, como te decía anteriormente, en la medida que logremos interiorizar, van a ser la base para las decisiones que nos van a permitir asegurar nuestro futuro financiero. Juan Pablo, muchas gracias por hablar en Plata Blanca, muchas gracias por hablar de manera sencilla las finanzas, la economía y los negocios. Muchas gracias por estar acá. No, Juan, muchas gracias por la invitación y encantado de haber podido participar en este capítulo.